Hola, buenos días para mí. No sé en qué momento usted va a escuchar este mensaje, pero cuando lo escuche, espero que Dios lo use para bien, que Dios pueda usarlo para bendición. Ese es el anhelo más grande. Tal vez no termine el tema que quiero abordar, pero eh, antes que nada quiero decir que he orado al Señor antes para poder presentar este tema, porque trata con algo muy importante en las congregaciones, en las iglesias, y son los ancianos, llámese pastores, llámese ancianos, llámese líderes, predicadores, enseñadores, el nombre que quiera ocupar cuando está en el liderazgo entre los cristianos. De alguna manera es pastor entre los hermanos. Y yo quiero enfocarme en las escrituras acerca de el liderazgo bíblico, el pastoreo de las ovejas del rebaño de Dios. El Señor quiso confiarle a, a hombres el cuidado de sus ovejas. No es que Dios se desatendió. Dios tiene un pastoreo superior y Dios tiene un dominio superior sobre todos. Y cada creyente es una oveja del Señor. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero aparte de eso, el Señor tiene pastores en las iglesias. Y de los pastores hacia la iglesia, generalmente ellos son los que están enseñando la iglesia. Pero también ellos tienen enseñanza propia para su ministerio, para su responsabilidad, para sus deberes ministeriales. Y de eso es que vamos a hablar. Sin ánimo a ser personal, aunque tengo que confesar eh, que es difícil no mezclarse a manera personal, porque pues uno mira las injusticias de los pastores hoy y es difícil no darse al sentimiento de indignación, aunque en verdad si hay algo por lo que he orado mayormente es porque al momento de presentar esto no sea con el ánimo
de perjudicar, pero sí con el ánimo de llamar enérgicamente la atención, no hacia mi persona, porque yo no soy nada, ni nadie, pero hacia lo que parece que los pastores, que los ancianos, que los líderes han olvidado estudiar en la palabra de Dios acerca de su obligación, acerca de su responsabilidad, acerca de su deber. Tristemente, el pastoreo de las iglesias hoy se ha convertido en un puesto administrativo y no en un puesto pastoral, bíblico y espiritual. Y parece que hay una discordia, un anhelo por ocupar esos puestos. Uh, no, no es correcto. No es correcto. En el mensaje anterior a este, yo estuve hablando del ayuno, de la importancia del ayuno, y señalaba que la iglesia primitiva ayunaba y que para las decisiones más importantes, incluyendo la de la elección de los ancianos, buscaban la dirección del Espíritu Santo con ayuno y con oración, porque querían tener convicción plena de poner hombres que el Espíritu aprobara, que el Espíritu de Dios estuviera de acuerdo. Pero el liderazgo actual, en un buen porcentaje, tendríamos que decir que no fueron puestos bajo convicción espiritual de ser aprobados en el Espíritu para estar en el ejercicio del pastoreo. Pero independientemente de cómo llegara a ser puesto como líder, tiene un deber, tiene una delineación escritural, tiene un marcado camino por seguir y una responsabilidad tan grande, tan grande. En lo personal, nunca he deseado esa responsabilidad. Y sé que el apóstol dice, el que anhela obispado, buena tarea desea. Y es cierto, lo es. Pero el peso de esa gran responsabilidad que tal parece que ahora se ha perdido, ese sentido de prioridad, ese sentido de responsabilidad de aquel que es un anciano.
se ha perdido la, la senda y el propósito. Pero aquí están las escrituras y ahí está la senda marcada para seguir. Dejémonos guiar por ella. Oremos. Dios, Padre, es tu palabra y es tu pueblo, y son hombres que tú pusiste o que llegaron al liderazgo, pero Señor, haz que tus siervos, Señor, todos puedan delinear su camino ministerial, Señor. Y, y que así como ellos lo hacen y lo harán, también nosotros, el resto de tu pueblo, podamos seguir su buen ejemplo de conducta y fe. Pero yo tengo, Señor, que lamentar delante de ti que no es así, que no está alineado en el propósito de tu voluntad soberana lo que está haciendo el liderazgo de tu pueblo hoy, Señor. El camino se perdió y tan extraviado está que parece que está bien, pero no está bien. No está bien. Por favor, habla tú y por tu espíritu, Señor, enséñanos. Haz venir juicio a tu casa, Señor. Haz venir juicio a tu iglesia para que se limpie y nos volvamos a ti. Necesitamos volvernos a ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces el anhelo de servirte en aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, a erguir nuestras cabezas y a buscarte con todas las fuerzas de nuestro ser. Háblanos, Señor. Endereza el camino de tus líderes y obra entre tu pueblo, porque los tiempos, Señor, son malos y serán peores, pero por ti, Señor, somos vencedores y más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos en tu palabra. Amén. Es precioso encontrar en la palabra del Señor cuáles son sus delineamientos. Creo que el promedio de los predicadores, y no voy a hablar solo de liderazgos como pastores y ancianos, pero por lo general, todos como ministros de la palabra, estamos ocupados en estudiar y leer para compartir. Y se vuelve un hábito, se vuelve una rutina, se vuelve
un círculo vicioso donde aprendemos para compartir, donde aprendemos para, para estar listos y dar al pueblo palabra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿en qué momento estoy buscando en la palabra respecto a mi necesidad? ¿En qué momento estoy buscando en la palabra respecto a mi responsabilidad? ¿En qué momento estoy buscando en la palabra respecto a mi vida? Y hay que ser sinceros con esto. Estamos queriendo salvar a todos en una iglesia local y nosotros mismos estamos no en el paso exacto que el Señor quiere para nosotros. Los ancianos están llamados a apacentar. Lo que dice Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El llamado a pastorear el pueblo del Señor implica el mostrar el amor que tiene por el Señor esa persona que fue llamado al pastoreo, que fue llamado a liderar sin hacer ahora dependencia de las circunstancias, porque legítimamente muchas veces los ancianos no están ocupando un lugar en el que por convicción del Espíritu estén puestos, pero están allí y el Señor, cuando Pedro tiene esta conversación con el Señor está llamando a Pedro a ser uno de los ancianos. Luego vemos en su primera carta a Pedro, él dice: yo anciano con vosotros. Él llegó a ser pastor de las ovejas del Señor. Pero esa era la manera que el Señor le dice: muestra que me amas, Pedro. Muestra que me amas. Y le dice:
apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo hallo que hay un proceso gradual en las palabras cordero y oveja. Y la palabra dice, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Hermanos, nosotros no estamos acostumbrados a este diálogo, porque no es propio de nuestra cultura. Bueno, no para mí. Yo nunca pastoreé ovejas. No sé en la práctica personal todo lo implicado, pero he estudiado y he considerado de los que hablan por experiencia, de los que sí han sido pastores. Y las escrituras hablan de esto mucho. ¿Qué implica apacentar las ovejas? ¿Qué implica apacentar los corderos? David era un hombre que era rey de Israel, pero en su momento fue pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre. Era un hombre experimentado en el trabajo de pastorear ovejas. Y cuando él cita o cuando él habla en el Salmo 23, habla de su experiencia y atribuye que ahora él como oveja vea a Dios siendo su pastor, y él es un pastor tan bueno. David puede identificar y reconocer, tan bueno es mi Señor pastor. Unge mi cabeza con aceite. Y él habla de todo el bien, cuido, bondad, protección, corrección, todo el cuidado que el pastor da a la oveja. Cuando nosotros estudiamos lo que era la práctica del pastor de las ovejas, nos damos cuenta que el Señor no está usando una metáfora de ovejas y de pastores por el simple hecho de mencionar que unos están en un puesto más elevado y otros en un puesto de más sumisión. El Señor no está ocupado exactamente de estos asuntos, pero de hacerle entender a su siervo que va a servirle y amarlo pastoreando sus ovejas, de hacerle entender el grado de responsabilidad que le está confiando. Cuando se tiene un poco de ovejas, el dueño sin duda alguna quiere cuidar de ellas y no quiere confiárselas a alguien que no va a cuidar de ellas.
Hermano, usted es un pastor, usted es un anciano. Usted ama al Señor y le demuestra al Señor cuánto lo ama, cumpliendo su deber y su responsabilidad con las ovejas. Usted puede, el Señor, decir: mi siervo apacienta mis ovejas, mi siervo cuida mis ovejas. O el Señor no puede decir eso de usted. Las iglesias están pasando, las iglesias locales y por consiguiente la iglesia universal está pasando crisis, crisis, crisis terribles que dan dolor, que entristecen el corazón. Cómo las ovejas están sin dirección. Los pastores actualmente son más constructores que pastores. Son capaces de construir edificios grandes, hermosos, lujosos, bien arreglados. Son capaces de administrar economía, son capaces de administrar buses, son capaces de administrar por lo secular las leyes, las cosas, son capaces de todo eso, pero el pueblo no está creciendo. El pueblo no está alimentándose de palabra. Ellos están muchas veces ocupando el púlpito sin ni siquiera tener el don de enseñar. Porque no es solo que porque es pastor o anciano debe de ocupar el puesto de un enseñador si no tiene el don. No es que es obligación, que tiene que ser predicador porque es anciano. Si no tiene el don, usted tiene que hacerse la pregunta sincera y honesta: hermano, estoy haciendo perder el tiempo a la iglesia cuando me paro en el púlpito. Yo creo que si los hermanos son honestos y si preguntamos cuáles son sus dones o cuál es el don, siquiera si uno tiene, cuál es el don que usted tiene, ¿sabe cuál es el don que usted tiene de parte del Señor? Hermanos, el creyente, si la palabra de Dios dice que tiene un don o algunos tienen varios dones, ¿sabe cuál es ese don? Es lamentable que hay hermanos que ocupan la plataforma y no tienen el don. No tienen el don, su don es otro. Pero el púlpito y el figurar y el estar allí
no se alimenta el ego, pero si Dios no le dio el don de eso, es porque es otro su don. No es porque no tiene don. Si usted es un verdadero hijo de Dios, tiene don del Señor. El Espíritu repartió dones, pero ¿cuál es el que le dio a usted? ¿Sabe cuál es? Y usted es anciano y no lo sabe. Si usted no sabe cuáles son sus dones, ¿cómo espera que la iglesia sepa y aplique y obre de acuerdo a sus dones? Si usted no sabe cuáles son los suyos. ¿Es usted alguien que apacienta a los corderos? ¿Que es tierno con las ovejas? ¿Que cuida? Ay, hermano. Y pensar que cada uno de los creyentes es una oveja del Señor y que por cada una de esas ovejas, no importa que se fue, no importa que no quiso permanecer, pero el Señor, créame, le pedirá cuentas de sus ovejas, de su ministerio. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Usted, hermano, yo he conocido ancianos de congregaciones que no predicaban, nunca ocuparon la plataforma, pero era gente que sabía que no era su don, ese no era su don, pero eran buenos consejeros, pero tenían áreas, tenían dones en los que ejerciéndose eran buenos, pero no ocupaban la plataforma porque no era su don. ¿Cuántas veces se escucha la oración de alguien y no es una oración, pero en realidad es una prédica? O en el tiempo de dar gracias al Señor, en vez de eso está incluso enseñándole al Señor y está recordándole al Señor, Señor, ah, tú enviaste a tu hijo, ah, porque no están haciendo algo espontáneo del corazón. Muchas veces se está usando la oración para adoctrinar a Dios o para adoctrinar al pueblo. Orar debe ser tener un tiempo especial de hablar con el Señor. Espontáneamente, con confianza y con amor. Pedro, ¿me amas? Cambie el nombre de Pedro y ponga el suyo, hermano, si usted es un líder en la iglesia. Póngalo allí y diga,
Marcos, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si me amas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Y sienta la responsabilidad. Si usted no sabe, igual que yo, por experiencia personal, lo que es pastorear en lo literal, que lo cual el Señor pone esta figura de pastor y oveja, porque lo mismo espera en lo espiritual que suceda entre el líder y aquel que es miembro en su congregación. Dice, el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea mis ovejas. Qué palabras del Señor tan importantes. Hermanos, hay que ver cómo está el mundo hoy y cómo la iglesia está hoy. Estamos impulsando la causa correcta. ¿Cuál es la principal causa de la iglesia? ¿Cuál es? Hermanos, no sé si usted lo ha notado, pero últimamente nuestra mayor prioridad es enseñanza, enseñanza y enseñanza y enseñanza. Y tristemente, sin efectividad. Enseñanza que suena y resuena, pero que no pasa de ser un sonido. Preciosas enseñanzas de la palabra de Dios que son maravillosas. Pero ¿por qué la iglesia no está respondiendo a eso? Porque el pueblo del Señor ya no es el pueblo ferviente que solía ser. El pueblo del Señor es un pueblo que ama la comodidad hoy, que ama lo que tiene, que ama estar bien, que ama el roce social, que ama la buena opinión, que ama la admiración de los hombres. El pueblo de Dios es el pueblo que se complace de sentirse bien en dar, pero es eso todo. Sentirse bien porque dio algo, porque dio dinero, porque está ofrendando, porque está... No. De hecho, el Señor ha de abominar que le demos algo que solo es material.
Hace muchos años visitaba a un misionero de Alemania a Honduras y él decía que las iglesias en, en Latinoamérica eran iglesias con construcciones preciosas, con logística grande, numerosas, lujosas, pero espiritualmente enfermas. Porque las apariencias no agradan al Señor. El Señor no se conforma con una aparentemente grande iglesia, con una aparentemente lujosa iglesia y espiritualmente hablando pobre, miserable, desnuda iglesia. ¿Sabe por qué las cartas en Apocalipsis comienzan dirigiéndose al ángel de la iglesia, a los mensajeros en la iglesia, a los líderes en la iglesia? Porque la iglesia llega justo hasta donde el pastor va. Las ovejas caminan siempre atrás del pastor. Dice el Antiguo Testamento que el Señor llamó la atención, condenó, sentenció, se airó contra el descuido de los pastores de Israel. Hermanos, no es diferente lo que Él hará con la iglesia en este tiempo. El Señor va a llamar a cuentas el liderazgo de la iglesia. Lo hará, lo hará. Y entonces quedarán mal parados todos aquellos que se conformaban con ser enseñadores, que hablaban la palabra, pero que no apacentaban el pueblo, que no alimentaban correctamente, que no sufrían por el pueblo. Siempre el pastor debía tener sacrificio por las ovejas. Siempre, de una o de otra manera. No se podía ser pastor sin sacrificar, sin arriesgar, sin exponerse, sin sufrir. No se podía. El pastor tenía que tolerar el calor del día y el frío de la noche. El pastor tenía que arriesgar su vida si una oveja estaba en peligro ante un león, un oso. El pastor tenía que estar dispuesto a desvelarse cuando una oveja tenía que parir. El pastor tenía que estar pendiente y cuidando
de ese proceso. Cuando una oveja se hería, el pastor tenía que curar esa herida. Cuando una oveja se quebraba, el pastor tenía que cargar esa oveja. ¿Cuántas ovejas quebradas y heridas en el pueblo de Dios hoy? Pero es fácil decir, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. El que tiene sed, busque el agua. No, no es el modelo de la palabra de Dios. No es lo que la palabra de Dios dice que debe ser. Mire lo que dice Isaías 3. Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en tu pie para litigar. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El Señor enfrenta el liderazgo de su pueblo Israel. Hermanos, esto que pasó en el Antiguo Testamento es un modelo perfecto y se va a puntualizar como en el tiempo de la antigüedad, en la actualidad, que el Señor vendrá contra los líderes de su pueblo, contra los pastores de su pueblo, contra los que se suponía que tenían que apacentar. El Señor tratará con ellos. Yo he visto desde la niñez pastores buenos, pastores malos. He visto cómo el dinero corrompe la autoridad, cómo el venderse a los halagos, cómo el preferir la estima de los hombres hace menoscabo al deseo de obedecer al Señor. Yo sabía de hombres muy prominentes económicamente que daban mucho para la obra, pero que su vida era un desastre por completo. Pero no había ancianos que se levantaran en contra de eso, porque esos hombres daban demasiado para el Señor.
Qué terrible, qué terrible. Que eso no solo pasó, sigue pasando, sigue pasando. Que aquel que da más, que aquel de quien se espera más, no se le puede reprochar. O si se le reprocha algo, se le hace con toda la suavidad del mundo. Déjeme decirle, no es así. No es así. No es así. Si alguien, porque le dio algo, siente que debe tener favoritismo por él, usted tiene que volverse al Señor. Tiene que volverse al Señor. Yo he visto hombres que tienen mucho dinero avergonzar al creyente que no tiene nada, pero los ancianos con él están bien, pero los pastores con él están bien. No importa que quebrante a los demás, no importa que maltrate a los demás, no importa que... No es así. No es así. Porque el Señor mira desde los cielos. Hermano, y el silencio del Señor no es injusticia, es paciencia. Que el Señor guarda silencio ante todas estas cosas no es injusticia, es paciencia. Y la paciencia tiene un límite. Y el límite de la paciencia del Señor está por tocar el punto de erupción. Y entonces, ¿qué va a pasar con usted? Con esas cosas que están pasando en la iglesia, ese elitismo. Que los ancianos tienen como un determinado grupo a quien sí visitan y otros no importa mucho o nada. Hermanos, las ovejas que están a su cuidado tienen ojos, tienen oídos y tienen boca. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los ancianos creen vivir una especie de impunidad espiritual. Y eso no existe. Porque el precio suyo y mío delante del Señor no es más ni es menos. Porque el Señor quería que sirviera en esa área en que está. No que ocupara un puesto. No es asunto de ocupar un puesto. No es asunto de ocupar un lugar. No es asunto de llevar un título. No es un lugar de privilegios. No. Es de mucha responsabilidad. Es de mucha responsabilidad.
Es tiempo de reconocer que el Señor no tardado, como dice aquí, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorearon de él. Quiero ser con mucho tacto en esto, pero no lo voy a pasar por alto. El Señor vio esto en Israel y estoy seguro que lo está viendo en el Israel de hoy, su pueblo, la iglesia. El Señor lo está viendo también. Las mujeres se enseñorearon de mi pueblo. El Señor no quiere eso. Mujeres predicadoras liderando. Mire, hay un liderazgo tras bambalinas de las mujeres en las iglesias hoy que no puede ser. Y Dios lo ve. Dios lo ve. Escuché a un hombre predicar una palabra en el Espíritu, preciosa palabra. Y dijo él, voy a continuar con este tema. Pero no continuó con ese tema. Porque a la esposa no le gustó el tema. A la esposa no le gustó el tema. Hermano, hay temas que usted no quiere tocar porque a su esposa no le gusta. O porque al hablarlos señalaría a ella su pecado. ¿Es siervo usted de Dios? ¿Representa usted en el púlpito un ministro fiel de la palabra del Señor? ¿O las mujeres gobiernan? Hermanos, el Señor nos llama a amar nuestras mujeres, no a idolatrarlas. El Señor nos manda a amarlas hasta el punto de dar la vida si es posible por ellas, pero no a permitir hacer menoscabo de la autoridad que el Señor ha delegado en el orden en el que Él lo ha delegado. Cristo, la cabeza de la iglesia. El hombre, la cabeza del hogar. Ese es el orden. No hay machismo en el asunto. Es una disposición de Dios. La mujer sabia obedece las disposiciones del Señor. El hombre obedece las disposiciones del Señor, no las de la señora. Hermanos, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. No es posible que el Señor, el dueño de las ovejas, no llame la atención de sus pastores, que no cuidan, que no protegen, que no alimentan, que no guían, que no cargan la oveja. El Señor llamará a juicio a sus
pastores. Ezequiel 34:1 y hasta el 16. Ezequiel 34:1 hasta el 16 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Pregunta el Señor. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la quebrantada, ni volvisteis al redil la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como conoce su rebaño el pastor, en el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y hablaré, y haré volver a la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas en la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esta es palabra del Señor. No, pero eso solo tiene que ver con Israel. Eso fue con Israel. Eso ya pasó. Bueno, tenemos que volver al Señor. Tenemos que ser sinceros.
¿Cuántas ovejas dispersas? ¿Cuál es el empuje más ponderante de la iglesia local hoy? El mismo, la misma iglesia. Su mayor empuje es su propio bienestar. Su mayor empuje es edificarse a sí mismo, es tener estudios y más estudios. ¿Y por qué no avanza? ¿Y por qué no crece? ¿Y por qué no hay frutos? Es que no estamos viendo que el tiempo pasa y que pasa en lo mismo. Sí estamos viendo. Un año sigue a otro año y la iglesia está muchas veces, en vez de creciendo, decreciendo. En vez de avanzando, retrocediendo. Ovejas heridas. Hermanos, cuando uno opina algo que no está de acuerdo con la opinión de muchos líderes hoy, es fácil ver cómo se levantan esas voces para defender doctrina, que a la final muchas veces defienden pero legalismos, para defender sus legalismos, para defender sus puntos de vista, para defender su criterio. Pero ¿cuándo se levanta para defender una oveja? ¿Dónde están esos pastores? Cuando hay un alma herida, cuando hay una oveja herida, ¿dónde están? Cuando se les requiere, se dan cuenta que alguien cometió un pecado. Haya que ver, es conocedor, ya sabe la palabra y que mire qué hace. No, usted no está allí para estar ocupando un título. Usted no está allí para estar matando el tiempo. Hermano, muchas veces usted está visitando al que no necesita y descuidando al que necesita. Muchas veces usted está amando a los que lo aman y despreciando a los que opinan mal de usted, sin preocuparse por esa oveja. Yo he dicho que tenemos que servir al Señor con un espíritu libre, no con un espíritu encadenado, no atados, libres. Libres en el sentido de que las opiniones ocuparán su lugar, pero no dominarán ni atarán nuestra vida. Porque las opiniones de los hombres no pueden ser más valiosas
que de las del Señor. ¿Qué opina el Señor de mí? ¿Qué opina el Señor de esto que hago? ¿Qué opina su palabra? ¿Qué opina Él? ¿Qué quiere Él? Siempre eso debe ser lo más importante. Y este juicio aquí realmente es fuerte, es fuerte. Hermano, hay algo que está pasando hoy, y lo que está pasando hoy es algo que no está de acuerdo a lo que el Señor quiere para su pueblo. Y si usted es un líder en el pueblo del Señor, usted es responsable. Usted es responsable de una gran encomienda. No siga vacilando, no siga vacilando, hermano. Vuelva hacia el Señor. Vuelva a ver en la palabra su deber, su responsabilidad. Yo sé que de mí opinan que calle, que no hable. No ocuparé un púlpito, pero no puedo callar. No ocuparé un lugar allá, pero no puedo callar. Porque el Señor está indignado con la apatía de sus pastores, con la poca disposición de obedecer de sus siervos. El Señor está a punto de terminar con su paciencia. Y es mejor comenzar a hacer lo que Él quiere que seamos. Usted no está puesto allí para ocupar un puesto administrativo. Es más, lo administrativo debería quedarle a otros y ser usted espiritual. Aportar en lo espiritual. Ayuna, usted sufre por las ovejas, llora por las ovejas. Usted practica su don, sabe cuál es su don. Usted busca la descarriada, venda la herida y la quebrada. Hermanos, el pueblo del Señor es como ovejas sin pastor. Y el Señor se compadece de sus ovejas. Él vendrá a poner mano y cuidar sus ovejas, pero recriminará los pastores. Por eso, anhelar ser pastor es buena cosa, pero es demasiada cosa. Que el Señor nos ayude. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.